Escuchad. Ahora entendemos cómo la obra de Dios y el trabajo del hombre son diferentes. Y cómo Dios encarnado se diferencia del hombre utilizado por Dios. Pero hay más. Necesitamos determinar la diferencia entre el trabajo de los hombres utilizados por Dios y el de los líderes religiosos y otras figuras importantes. Eso también es muy importante. Si no sabemos la diferencia entre la obra de Dios y el trabajo de los hombres, o si no conocemos la diferencia entre los hombres utilizados por Dios y los fariseos hipócritas, quizá estemos extraviados siguiendo al hombre y perdiendo el verdadero camino. Al igual que cuando el Señor Jesús vino a hacer su obra, y todos los judíos siguieron a los fariseos hipócritas y abandonaron a Jesús. Sabemos que el juicio de Dios Todopoderoso funciona. Mucha gente religiosa es engañada por los líderes de su iglesia, igual que los fariseos antes mintieron. Abandonan a Cristo en los últimos días. ¿Vosotros no deseáis que eso suceda? Claro que no. Con el fin de seguir a No lo Dios, deseamos. debemos conocer la esencia hipócrita de los líderes religiosos, que es como la de los fariseos. Trabajan y sirven a Dios por sus dones y talentos. Ellos tratan la Biblia como un libro de texto y la descifran con lógica y razonamiento. Lo que predican es teología y el conocimiento bíblico. Y en lo que se enfocan es en la palabra del hombre en la Biblia. ¿Deberían exaltar la palabra de Dios? ¿No es eso donde deberían centrarse? Sustituyen la palabra del Señor Jesús con la del hombre, haciendo que su palabra suene hueca. Este tipo de trabajo va en contra del propósito de Dios. Es el núcleo de la resistencia de los fariseos hacia Dios. Sí. ¿Por qué se resisten a Dios? Es blasfemia. ¿Por qué ellos lo harían? La gente religiosa siempre ha aceptado el liderazgo de los fariseos. Durante muchos años, creyeron que Dios no ganaría ni la verdad ni la vida. Todo lo que consiguen son conocimientos bíblicos y la teología. Entonces se volvieron arrogantes, vanidosos, más desdeñosos. Sin reverencia por Dios, gradualmente Dios pierde su lugar en el corazón del hombre. Y rápidamente el hombre se encuentra en el camino de la resistencia hacia Dios. Hay muchos líderes de la Iglesia y figuras religiosas que están malinterpretando la Biblia. Intentan difundir falacias absurdas que se ajustan a las ideas ya erróneas de la gente, consiguiendo gente controlada y engañada. Y como resultado, la gente empieza a aceptar sus errores como la verdad de Dios. Y entonces las cosas comienzan a desmoronarse. Sí, eso es lo que Estos pasa. líderes y figuras de la Iglesia son los anticristos que Dios expone durante su obra del juicio final. Es un gran error, ¿verdad? Esto es una prueba sólida de que el trabajo de estos supuestos líderes y de las figuras religiosas no viene del Espíritu Santo. Pero es el engaño y la aflicción de los fariseos de hoy en día quienes se resisten y traicionan a Dios. Son quienes lo crucifican de nuevo y terminarán siendo maldecidos por él. Sí que lo son. Hermanos y hermanas. Hasta ahora, alguna gente no ha sido consciente. Tratan a esos encargados de la Iglesia que engañan como a los hombres utilizados por el Espíritu Santo. Y consideran lo que ellos dicen, todas las falacias, como la luz del Espíritu Santo. E incluso como la palabra de Dios. Esta gente siguen a Dios por su nombre, pero en esencia ellos están idolatrando a humanos. No hay lugar para Dios en estos hombres. Se han desviado y han traicionado a Dios. Es lamentable que hagan esto. Sí. Por esta razón, el mundo religioso es eliminado y abandonado por la obra de Dios. Creo que tiene razón. Si no podemos separar el trabajo de los hombres de la obra de Dios, tendremos problemas. Si no podemos descifrar si es el trabajo de los hombres o algo de hipócritas fariseos, no escaparemos del control de los anticristos, ni del engaño de charlatanes. Así es. Si continuamos siguiendo a Dios de esta manera, no importa cuánto trabajemos en ello, será en vano. No tendremos la oportunidad de obtener su aprobación. Sí, es cierto. Vamos a leer algo más de la palabra de Dios Todopoderoso.
los que siguen a Dios con sus palabras, sería mejor que abrieran sus ojos para ver en quién realmente creen. ¿Es en Dios o en Satanás? Si sabes que en quien crees no es Dios, sino un ídolo, sería mejor que no dijeras que crees en Dios. Y si no sabes en quién realmente crees, sería mejor que no dijeras que crees en Dios. Es blasfemia decirlo. Creer en Dios no es algo que se deba forzar. No digáis que creéis en mí. Lo he escuchado demasiado frecuentemente y no lo quiero volver a escuchar. Porque vosotros creéis en los ídolos que tenéis en vuestro corazón y los villanos que viven entre vosotros. Todos los que sacuden la cabeza cuando oyen la verdad son, sin embargo, todos sonrisas cuando escuchan las palabras de muerte. Son los descendientes de Satanás y deben ser eliminados. Amén. Hermanos y hermanas, en el pasado no mostramos discernimiento para la obra de Dios y el trabajo del hombre, sin olvidar el trabajo de los fariseos hipócritas. Así que idolatrábamos al hermano Lin y considerábamos su trabajo como obra hecha por Dios. Nos resistíamos a Dios sin saberlo. ¿Sin saberlo? El Dios Todopoderoso dice la verdad. Gracias a Dios por eso. Él abre nuestros ojos y nos muestra dónde fracasamos. Dios Todopoderoso nos salva de la influencia de falsos líderes y anticristos. ¡Amén! Quiero darle las gracias por lo que soy.